Miguel Ángel Campos volvió a hacer lo que mejor sabe: periodismo de verdad, ese que no grita, que no especula, que no busca el clic, sino que desmonta con hechos. En plena tormenta mediática contra el fiscal general del Estado, impulsada desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso y amplificada por los altavoces habituales de la derecha, Campos decidió hacer algo tan simple y tan valiente como leer los documentos, contrastar las fuentes y decir lo que nadie quería decir: no hay caso. Ni delito, ni irregularidad, ni escándalo. Lo que hay es una campaña política perfectamente diseñada para destruir a un hombre por el simple hecho de no arrodillarse ante el poder mediático conservador. Y esa frase, no hay caso, resonó como un trueno. Porque la derecha no esperaba que nadie se atreviera a romper el relato. Llevaban días, semanas, construyendo la historia perfecta: un fiscal general señalado, un gobierno acorralado, una presidenta que se presenta como víctima de una persecución judicial. Pero en medio de ese teatro, Campos colocó un espejo. Y en ese espejo se vio todo: las mentiras, las manipulaciones, las filtraciones interesadas. Campos no habló desde la ideología. Habló desde el dato. Y eso es lo que más duele a la derecha: que el dato no grita, no opina, no insulta. El dato desmonta. En su informe, publicado y ampliado en la SER, Campos explicó paso a paso cómo las acusaciones contra el fiscal general se basaban en suposiciones, recortes de contexto y fuentes anónimas ligadas al entorno de Ayuso. Mostró que las pruebas que se presentaban como demoledoras eran en realidad interpretaciones interesadas de documentos administrativos perfectamente legales. Y que detrás de esa construcción mediática había un patrón repetido: el mismo laboratorio de intoxicación que ya vimos con Tezanos, con Sánchez, con los jueces incómodos, con cualquiera que no entre en la obediencia del bloque mediático conservador. Pero esta vez, algo cambió. Porque el desmontaje no vino de un medio de izquierda militante, sino de un periodista con una reputación intachable, un profesional reconocido incluso por quienes no comparten su línea editorial. Eso es lo que hizo que el golpe fuera aún más fuerte. Cuando Campos dijo que el fiscal general no había cometido ninguna irregularidad, la derecha se quedó sin suelo. Intentaron atacarlo, pero no pudieron llamarlo activista, ni propagandista, ni sanchista. Porque Miguel Ángel Campos no necesita etiquetas. Su autoridad viene de su trabajo. Y eso, para el poder mediático, es un problema enorme. Lo que quedó al descubierto fue la maquinaria de manipulación. La forma en que el entorno de Ayuso lanza una acusación, como los medios afines la convierten en noticia, como los tertulianos la repiten hasta que parece verdad y como finalmente el PP la usa como munición política. Campos rompió ese ciclo mostrando el punto de origen: una mentira envuelta en titulares. Pero lo más interesante no fue solo el desmontaje técnico, sino el fondo del mensaje. Campos señaló algo que va más allá de este caso concreto: el deterioro del debate público, la banalización del escándalo, la utilización sistemática de la justicia como arma política. Si cada vez que la derecha se siente acorralada responde con una acusación judicial falsa, dijo, acabaremos destruyendo la confianza en todas las instituciones. Esa frase, pronunciada en antena, dejó al descubierto la gravedad del momento. Porque este caso no era solo sobre el fiscal general. Era sobre la credibilidad del sistema. Y Campos, con una serenidad demoledora, le devolvió al país una lección que muchos habían olvidado: que el periodismo no está para acompañar el ruido, sino para ponerle límites. Mientras tanto, en el entorno de Ayuso, el silencio fue la respuesta. Nadie se atrevió a desmentir los hechos que Campos había presentado. No podían. Porque eran datos públicos, documentos reales, fechas comprobables. La estrategia pasó entonces a otro nivel: ignorar el tema, fingir que no había pasado nada, que la realidad no había cambiado. Pero el daño estaba hecho. El relato se había caído. Los medios de la derecha, que llevaban días hablando de corrupción, prevaricación, escándalos sin precedentes, se vieron obligados a replegar el discurso. Algunos intentaron matizar, otros simplemente borraron artículos sin explicaciones. Pero el público ya había visto la diferencia entre una acusación y una prueba. Y eso, en tiempos de intoxicación mediática, vale más que 1000 titulares. El fiscal general, que hasta ese momento había guardado silencio institucional, rompió su prudencia con una frase medida pero contundente: confío en que la verdad prevalezca. Y ese mismo día, las redes se llenaron de mensajes de apoyo, incluso de juristas que no suelen pronunciarse. Porque lo que Campos había hecho no era solo informar, había restituido la verdad. Y en el fondo, ese es el poder más peligroso que existe para el bloque conservador.
un periodista independiente que se atreve a desmentir el dogma de la derecha mediática. Porque el poder de Ayuso, como el de Feijóo o Abascal, no se basa en hechos, sino en la repetición. En crear un clima donde la mentira suene más fuerte que la realidad. Campos, con una investigación de 20 minutos, desactivó semanas de ruido. El Congreso, los medios, las tertulias, todos empezaron a girar. La pregunta ya no era ¿qué ha hecho el fiscal general?, sino ¿hasta dónde llega la manipulación de Ayuso? Y ese cambio de foco fue brutal. Porque por primera vez en mucho tiempo, la derecha no estaba marcando la agenda. Estaba a la defensiva. La reacción de Ayuso fue tan previsible como reveladora. En lugar de desmentir los hechos que Miguel Ángel Campos había presentado, se refugió en la estrategia del victimismo. Acusó a la cadena SER de estar al servicio del gobierno, repitió el guión de la prensa del régimen y volvió a agitar la idea de una conspiración mediática contra ella. Pero esta vez el discurso sonó viejo, gastado, incluso para algunos de sus propios seguidores. Porque la diferencia era clara: Campos no opinaba, Campos mostraba documentos. Y contra los documentos no hay relato que aguante. El problema para Ayuso es que su poder no se sostiene solo en lo político, sino en lo mediático. Ella necesita control de relato, necesita ruido constante, necesita polarización. Pero cuando un periodista desarma su narrativa con datos verificables, el castillo de aire se desmorona. Y eso fue exactamente lo que pasó. Campos había expuesto que las acusaciones contra el fiscal general eran infundadas, que los informes que se usaron para atacarlo estaban manipulados o sacados de contexto, y que detrás de todo había un intento calculado de usar la justicia como arma política. El PP intentó salir al rescate, pero sin convicción. Feijóo hizo declaraciones tibias, intentando mantener la línea de defensa de Ayuso sin comprometerse demasiado. Se limitó a decir que el gobierno debería dar explicaciones, evitando referirse directamente al trabajo de Campos. Pero el daño ya estaba hecho, el relato se había roto y el país había visto quién estaba mintiendo. Vox, en cambio, entró en pánico y atacó directamente al periodista. Lo acusaron de ser parte de una trama mediática y lo señalaron por nombre en redes. Pero el intento de linchamiento mediático fracasó. Campos no respondió con furia, respondió con hechos. En su siguiente intervención en la SER, dijo con serenidad: «Yo no hago política. Yo leo papeles. Si a alguien le molesta lo que dicen los documentos, el problema no es mío». Esa frase fue una estocada. Porque en esa calma se concentraba toda la autoridad que la derecha había perdido. Mientras Ayuso y sus portavoces subían el tono, Campos mantenía el suyo. Y cuando el poder grita y el periodista no se inmuta, la audiencia entiende perfectamente quién tiene la razón. Los medios conservadores intentaron contener el daño. Los grandes diarios de derechas publicaron editoriales defensivas, repitiendo los viejos mantras sobre la politización de la justicia y la necesidad de investigar al fiscal general. Pero la defensa ya sonaba hueca. En los pasillos de la prensa madrileña, varios periodistas reconocieron en privado que Campos había dejado en evidencia a todos. Porque lo que había hecho no era un artículo más, era un recordatorio de lo que significa hacer periodismo cuando todo empuja hacia el ruido. El eco fue inmediato. En las redacciones, muchos comunicadores empezaron a revisar el caso, a comprobar los mismos documentos, y uno tras otro fueron confirmando lo mismo: Campos tenía razón. No había irregularidad. No había escándalo. No había caso. Lo que había era una manipulación política que se había expandido como un virus mediático, fabricada para proteger a Ayuso y para dañar a un fiscal general incómodo para los intereses de la derecha. El gobierno no tardó en aprovechar el cambio de clima. Desde Moncloa, filtraron que la campaña contra el fiscal no era más que otra ofensiva del bloque mediático de la derecha. Pero lo interesante no fue eso, sino la reacción en el propio Poder Judicial. Algunos magistrados, hartos del ruido político, salieron a defender la independencia de la Fiscalía. Y lo hicieron en términos inusualmente claros, casi con hartazgo. Basta de usar la justicia como herramienta de desgaste político. Se están cruzando líneas peligrosas. Ese apoyo, aunque discreto, fue un golpe simbólico muy fuerte para Ayuso. Porque hasta ahora, su estrategia se basaba en intimidar, en crear la sensación de que su poder mediático era inquebrantable. Pero el periodismo de Campos demostró que una verdad bien contada puede ser más poderosa que 100 titulares manipulados. El caso también destapó las grietas internas dentro del PP madrileño. Algunos sectores empezaron a cuestionar la obsesión de Ayuso por convertir cada crítica en una batalla personal.
No todo se puede resolver con victimismo, dijo un dirigente territorial en declaraciones off the record. Esa frase, que pasó casi desapercibida, revelaba mucho más de lo que parecía. Dentro del PP hay miedo. Miedo a que Ayuso, en su cruzada permanente contra todo, acabe arrastrando al partido a un terreno donde la verdad deja de importar y el cinismo se convierte en rutina. Y ese miedo no es nuevo. Es el mismo que se sintió cuando Ayuso mintió sobre las residencias, cuando atacó a los sanitarios, cuando insultó a los periodistas. Pero ahora, con Campos desmontando su última gran narrativa, la imagen de infalibilidad se resquebraja. En la SER, los oyentes inundaron las redes con mensajes de apoyo al periodista. No era solo reconocimiento profesional, era gratitud. Porque en un país donde la mentira se ha institucionalizado, ver a un periodista leer papeles y explicar los hechos sin miedo se ha convertido en un acto de resistencia. La derecha puede intentar gritar más alto, pero los hechos ya están ahí. Campos no solo desmintió una historia falsa, le devolvió al periodismo su dignidad. Y eso, para el bloque mediático de Ayuso, es una amenaza mucho mayor que cualquier adversario político. Porque cuando la verdad empieza a recuperar prestigio, el miedo cambia de bando. Lo que Miguel Ángel Campos hizo sin decirlo abiertamente fue desenmascarar el ecosistema Ayuso. No es un grupo desorganizado, es una red. Funciona como un engranaje perfectamente engrasado en el que cada pieza cumple su papel. Los asesores fabrican el titular, los medios afines lo amplifican, los tertulianos lo repiten hasta convertirlo en verdad emocional y los partidos de la derecha lo usan para atacar al gobierno. Es un ciclo calculado que no necesita pruebas, solo necesita repetir lo mismo muchas veces hasta que parezca cierto. Campos interrumpió ese ciclo con la herramienta más simple y más devastadora, los hechos. La historia siempre empieza igual. Una filtración sin firma, una sospecha, un titular ambiguo, fuentes judiciales apuntan a. Se lanza la duda, se difunde el rumor, se pone en marcha el eco. En cuestión de horas, todo el país está hablando del supuesto escándalo. Los programas de tertulia llenan horas de debate sobre un caso del que nadie ha visto un documento. Se alimenta el morbo, se empuja a la opinión pública al juicio rápido, se contamina el lenguaje. Y mientras tanto, el acusado queda señalado, sin defensa posible, sin espacio para la verdad. Es el modelo que Ayuso ha perfeccionado, crear realidad política a base de ruido. Campos rompió esa cadena. Cogió los papeles, los leyó en antena, los explicó paso a paso y mostró que detrás del supuesto escándalo no había nada. Ni prevaricación, ni favoritismo, ni ilegalidad. Solo manipulación. Y en el momento en que lo hizo, todo el mecanismo quedó expuesto. Porque si un periodista puede desmontar en una mañana lo que la derecha tardó semanas en fabricar, entonces el poder mediático de Ayuso pierde su aura de invulnerabilidad. El ecosistema Ayuso vive de dos cosas: la impunidad del bulo y la obediencia del miedo. El bulo se lanza y nadie lo desmiente por temor a quedar señalado, por miedo a ser el siguiente objetivo, a sufrir linchamiento mediático. Lo que Campos demostró es que ese miedo solo se rompe cuando alguien decide no callarse. Su tono fue su arma. No ironizó, no ridiculizó, no atacó, explicó. Y explicar, en un clima de odio, es un acto revolucionario. Porque explicar quita poder. El bulo necesita oscuridad, confusión, ruido. La explicación, en cambio, arroja luz. Y la luz, en política, es lo que más asusta a quienes viven de la sombra. El equipo de Ayuso sabe que su poder mediático depende de mantener a la ciudadanía en una tensión constante. Un país en calma no escucha al que grita. Por eso necesitan fabricar crisis. Por eso cada semana aparece un nuevo escándalo que siempre apunta en la misma dirección: demonizar al gobierno, desacreditar al periodismo crítico, presentar a Ayuso como mártir de un supuesto régimen izquierdista. Campos desmontó el guión: no había persecución, no había manipulación institucional, solo una operación de propaganda cuidadosamente diseñada. Y lo más incómodo para la derecha es que la gente empezó a darse cuenta. El público ya no tragó el relato entero. Los oyentes, los lectores, los usuarios en redes empezaron a pedir pruebas, a preguntar, a dudar. Ese pequeño gesto, dudar, es el principio de la derrota del relato. Porque la mentira solo vive mientras no se cuestiona. Campos no cambió de repente el panorama mediático, pero abrió una grieta. Y por esa grieta empezó a entrar algo que la derecha no puede controlar: la desconfianza de la gente hacia los titulares fabricados. Cuando la gente empieza a sospechar que la indignación diaria es producto de una estrategia, el sistema entero se tambalea.
La prueba fue el desconcierto en los programas de televisión al día siguiente. Los tertulianos repetían el guión, pero sin energía. Parecían cansados de sostener una historia que se les desmoronaba. Algunos incluso reconocieron que quizás se ha ido demasiado lejos con las acusaciones. Una admisión mínima, pero significativa. Porque en política, cuando alguien del otro lado empieza a matizar, es que sabe que ha perdido la credibilidad. Y la credibilidad es el capital más valioso del poder mediático. Sin ella, solo queda el ruido. Y el ruido, sin credibilidad, se convierte en caricatura. Lo que Campos hizo no fue defender al fiscal general, fue defender el principio de verdad. Mostró que el periodismo puede ser el freno al poder, incluso cuando el poder no lleva corbata, sino micrófono. En un país saturado de propaganda, ese tipo de periodismo se convierte en una forma de resistencia democrática. Mientras tanto, en el entorno de Ayuso, la preocupación es real. No tanto por el impacto inmediato del caso, sino porque empieza a cundir una idea peligrosa para ellos, que el relato ya no funciona igual. Que el país se está cansando del teatro, del grito, de la manipulación. Que la gente empieza a querer explicaciones, no titulares. Campos no solo desmontó una mentira. Demostró que se puede hacer. Y ese ejemplo vale más que cualquier informe. Porque ahora cada vez que el entorno de Ayuso lance otro escándalo, habrá quien se pregunte, ¿dónde están los papeles? ¿Quién lo dice? ¿Qué prueba hay? Y esa duda, una vez instalada, ya no desaparece. Después de la emisión del reportaje de Miguel Ángel Campos, algo cambió en el ecosistema informativo. No fue una revolución de titulares, fue un cambio sutil, casi invisible al principio, pero profundo. La palabra periodismo volvió a sonar limpia. En un país acostumbrado a que la noticia sea solo ruido o arma política, el gesto de leer documentos, contrastar fuentes y hablar con precisión se convirtió en un acto de valentía. Campos no solo desmontó un bulo, sino que redefinió la frontera entre periodismo e intoxicación. En un contexto donde los medios parecen partidos políticos y los opinadores se comportan como militantes, su trabajo devolvió al oficio su función original: vigilar el poder, no servirle. Y eso fue lo que realmente dolió en las redacciones de la derecha. Porque si un periodista demuestra que se puede informar sin obedecer al poder económico ni al político, el resto queda retratado. Durante años, el bloque mediático conservador ha intentado convencer a la gente de que todos los medios son iguales, que cada uno manipula a su manera. Esa equivalencia es su mayor triunfo, porque si todos mienten, nadie es creíble. Pero Campos rompió esa lógica. Mostró que no todos los periodistas son mercenarios y que la objetividad no consiste en poner un bulo al mismo nivel que un hecho, sino en contar los hechos aunque incomoden al poderoso. El impacto fue inmediato entre los oyentes, pero también entre los jóvenes periodistas. Muchos reconocieron públicamente que escuchar a Campos fue como un recordatorio de por qué eligieron esta profesión. En un momento donde los clics mandan más que la verdad, ver que un reportaje serio podía dominar la conversación nacional fue un soplo de aire fresco. Porque lo que se demostró es que la gente no está cansada del periodismo, está cansada de la mentira. El trabajo de Campos también dejó al descubierto cómo la propaganda de la derecha necesita periodistas dóciles que actúen como altavoces. Es un ecosistema piramidal, unos pocos generan el mensaje, decenas de voces lo repiten, y miles de cuentas en redes lo amplifican. Pero todo ese sistema se sostiene sobre una premisa: que nadie se atreva a poner en duda la primera pieza. Campos lo hizo, y la cadena se rompió. A partir de ese momento, los desmentidos ya no se leen igual. Cada vez que un nuevo escándalo estalla en la prensa conservadora, el público mira dos veces. Pregunta, contrasta, espera. Ese pequeño cambio en la actitud del público es devastador para la maquinaria del bulo, porque el bulo necesita velocidad. Si la gente se detiene a pensar, el bulo muere. En las tertulias del día siguiente, varios periodistas, algunos de medios que nunca habían defendido al fiscal general, admitieron que la campaña mediática se había pasado de frenada. Fue la primera fisura pública dentro de un bloque que hasta ese momento funcionaba como un coro perfecto. Y lo interesante es que esa fisura no vino de una crisis moral, sino de algo más básico: el miedo a perder credibilidad. Porque sin credibilidad no hay influencia, sin influencia no hay poder. La ciudadanía, por su parte, empezó a comportarse de otra forma. Lo que antes era consumo pasivo de titulares empezó a transformarse en actitud crítica. Las redes sociales se llenaron de comparaciones, de recortes de vídeo, de capturas de pantalla. La gente empezó a desmontar mentiras por su cuenta, a exigir fuentes, a ridiculizar el sensacionalismo.
Y eso, aunque parezca pequeño, es una revolución silenciosa. Porque si la mentira pierde público, pierde poder. El gobierno aprovechó ese viento a favor con cautela. No quiso aparecer celebrando el trabajo de Campos para no convertirlo en arma política, pero varios ministros filtraron que el periodismo serio ha salvado la verdad. Institucional. La frase parecía exagerada, pero tenía sentido. En un momento en que la justicia se usa como arma, proteger los hechos es proteger la democracia. Y eso es lo que Campos ha hecho. Sin pancarta, sin épica, sin uniforme partidista. Solo con un micrófono, unos papeles y un principio, que el poder no puede mentir impunemente. El contraste con Ayuso y sus medios es brutal. Mientras ella multiplica declaraciones altisonantes y los suyos lanzan bulos nuevos cada semana, Campos apenas aparece en cámara. Habla poco. Explica. Deja que los hechos hablen. Y eso, en la política del espectáculo, es lo que más desconcierta, que alguien se atreva a no gritar. El resultado es que el público, poco a poco, empieza a distinguir. Empieza a notar la diferencia entre una información y una consigna, entre un periodista y un propagandista, entre una crítica y una mentira. Y ese proceso de alfabetización mediática, aunque lento, es el principio de algo mucho más grande, una ciudadanía que no se deja manipular tan fácilmente. La derecha ha perdido la costumbre de enfrentarse a una ciudadanía informada. Ha vivido demasiado tiempo en el confort del ruido, en el poder de los titulares fáciles. Pero si la gente vuelve a exigir rigor, el modelo mediático que sostiene a Ayuso se tambalea. Porque sin manipulación, sin miedo y sin mentira, el discurso conservador se queda sin materia prima. Y todo eso empezó con un periodista leyendo documentos en voz baja. Sin insultar. Sin levantar la voz. Sin pedir permiso. Eso es el periodismo. Eso es poder. Lo que empezó como un simple desmentido se ha convertido en un terremoto que sacude las bases del poder conservador. El trabajo de Miguel Ángel Campos no solo ha dejado en evidencia la estrategia mediática de Ayuso, sino que ha empezado a erosionar la credibilidad del PP y de Vox, y lo ha hecho donde más les duele, en el terreno de la justicia y la opinión pública. Porque hasta ahora, el bloque de la derecha se sostenía sobre dos pilares, un relato moral de superioridad institucional y una red mediática capaz de imponer ese relato. Campos les ha quitado a ambos a la vez. El PP ha intentado mantener la compostura, pero internamente cunde el pánico. Algunos dirigentes regionales reconocen que el caso Ayuso empieza a ser una carga tóxica, una figura que genera titulares, sí, pero que también arrastra al partido hacia el descrédito. Porque cada vez que Ayuso lanza una acusación sin pruebas, alguien tiene que salir después a recoger los pedazos de su credibilidad. Y lo que ha hecho Campos es mostrar esos pedazos al público, uno por uno, sin necesidad de editorializar. Solo mostrando el mecanismo del engaño. En Génova hay incomodidad. Feijóo sabe que el poder mediático de Ayuso es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Ella arrastra votos, pero también deslegitima el discurso de moderación que él intenta vender. Cada vez que se destapa una mentira del entorno madrileño, el mensaje del PP sensato se desmorona. Y ahora, con un periodista de prestigio desmantelando la última gran farsa de Ayuso, Feijóo vuelve a parecer rehén de su propio monstruo. Vox, por su parte, ha optado por el método habitual, atacar a todos. Al fiscal general, a Campos, al gobierno, a los medios, a la justicia, a lo que sea que mantenga la conversación viva. Pero el tono ya suena desesperado. Cuando todo es conspiración, nada lo es. Cuando todos son enemigos, la palabra pierde fuerza. Y lo que se ve ahora es un partido que grita porque sabe que la realidad ya no lo acompaña. El golpe más profundo, sin embargo, no ha sido político sino institucional. La exposición de Campos ha hecho visible el daño que la derecha está causando a la justicia española. Durante años, PP y Vox han construido su poder sobre la idea de que la justicia es su terreno natural, su refugio, su último bastión. Han convertido a los jueces en actores políticos, los han usado como escudo y como arma. Pero cuando un periodista demuestra que ese uso es selectivo, partidista, interesado, la confianza se resquebraja. Y en ese resquebrajamiento está la clave. Porque la justicia vive de la confianza pública. Si la gente empieza a creer que los jueces se usan como herramienta partidista, el sistema entero se debilita. Campos, sin pretenderlo, ha abierto una conversación incómoda. ¿Cuánto poder real tiene el bloque judicial vinculado a la derecha? ¿Cuánto condiciona el relato mediático su actuación? ¿Cuánto se ha normalizado la idea de que los fiscales y magistrados tienen color político?
El silencio del Consejo General del Poder Judicial ante los ataques al fiscal general fue, para muchos, la confirmación de que algo está muy podrido. Los mismos que se indignan cuando se cuestiona una sentencia callan cuando la derecha destroza la reputación de un funcionario público sin pruebas. Y esa doble vara ya no pasa desapercibida. Campos, sin entrar en ese terreno, consiguió que el país lo viera. No lo dijo con palabras, lo mostró con hechos. Mostró que mientras unos destruyen, otros trabajan, mientras unos manipulan, otros informan. Y en ese contraste, la gente entendió más sobre la justicia que en años de tertulias. Los analistas empiezan a decirlo en voz alta. Lo que está ocurriendo no es solo un choque entre partidos, sino una batalla por el sentido mismo del Estado. La derecha ha confundido oposición con sabotaje, crítica con acoso, fiscalización con persecución. Y cuando esa estrategia se repite durante años, acaba devorando incluso a quienes la practican. El caso del fiscal general es el ejemplo perfecto. Quisieron destruir su legitimidad y acabaron destruyendo la suya. A nivel mediático, los efectos se ven con claridad. Los programas de radio y televisión que repitieron los bulos ahora están en una posición incómoda. Algunos han tenido que rectificar discretamente, otros se han atrincherado en la negación. Pero el público ya no es el mismo. Cuando un medio pierde la confianza del oyente, no hay publicidad que la recupere. Y en el fondo, eso es lo que más temen, que el nombre de Campos se convierta en sinónimo de periodismo serio, en contraste con ellos. El caso también ha puesto en evidencia otra cosa, la diferencia entre poder mediático y poder narrativo. El primero se compra, el segundo se gana. Y en pocos días, Campos ha ganado lo que Ayuso lleva años intentando imponer, autoridad moral. No desde la ideología, sino desde la verdad. El fiscal general, por su parte, ha salido reforzado. No solo porque se ha probado su inocencia, sino porque la persecución mediática ha terminado dándole una imagen de independencia que pocos esperaban. En las encuestas internas del gobierno, su valoración ha subido entre los votantes moderados. Y eso, en plena ofensiva judicial de la derecha, es casi una ironía. La campaña de desprestigio ha terminado fortaleciendo a su víctima. Mientras tanto, Ayuso se encierra en su relato. Habla de conspiraciones, de censura, de ataques. Pero el tono ha cambiado. Ya no suena desafiante, suena a defensiva. Y cuando un político acostumbrado a mandar sobre el relato empieza a justificarlo, es señal de que el poder se está escapando. Cuando se escribe la historia política de estos años, el caso del fiscal general no aparecerá como una simple polémica más. Será recordado como el momento en que el relato de la derecha se fracturó públicamente, cuando la verdad volvió a ganar terreno frente al ruido. Y todo gracias a algo tan elemental, tan olvidado, tan poderoso como un periodista haciendo su trabajo. Miguel Ángel Campos no gritó. No buscó ser héroe. No necesitó cámaras ni partidarios. Solo hizo lo que se supone que el periodismo debería hacer siempre: comprobar, contrastar y contar. Y al hacerlo, dejó desnudo un sistema que vive del grito y del engaño. Porque cuando un solo periodista desarma toda una maquinaria política, lo que queda al descubierto no es solo la mentira, sino la fragilidad del poder que la sostiene. Ayuso, acostumbrada a sobrevivir en medio del escándalo, por primera vez pareció fuera de control. No supo cómo responder, porque no hay guión preparado para cuando alguien desarma tus mentiras sin insultarte. El silencio de sus portavoces, los giros torpes, las acusaciones repetidas de prensa del régimen, todo sonaba como una grabación rayada. Y mientras tanto, la gente empezaba a mirar hacia otro lado, hacia ese periodista que hablaba bajito pero decía lo que nadie se atrevía a decir. La ironía de todo esto es que la derecha siempre habla de libertad de prensa, pero solo mientras controla el micrófono. Cuando la libertad de prensa se ejerce contra ellos, la llaman manipulación. Cuando se les exige pruebas, lo llaman persecución. Cuando un periodista se atreve a no obedecerles, lo llaman enemigo. Pero esa reacción solo confirma lo que ya sabíamos, que lo que temen no es la mentira, sino la verdad. Porque la mentira se combate con ruido, pero la verdad se combate con miedo. Y ellos ahora tienen miedo. Campos no pertenece a ningún partido, ni a ningún bloque, ni a ninguna trinchera. Pertenece a una idea más antigua y más fuerte, la de que la democracia sin periodismo libre no es democracia, es un teatro. Y lo que hizo en este caso fue levantar el telón y mostrar los cables, los actores, el decorado, la trampa. Detrás del gran escándalo fabricado, no había justicia ni verdad, solo cálculo político. Lo que había era una estructura que necesita destruir reputaciones para seguir existiendo.
Y esa estructura ahora está herida. No se caerá de un día para otro. Pero el golpe ha sido profundo, porque ha tocado su punto más débil, la credibilidad. La política puede resistir escándalos, puede sobrevivir a derrotas electorales, puede incluso reinventarse después de una crisis. Pero cuando un movimiento político pierde la confianza de la gente en su palabra, lo pierde todo. Y eso es lo que está pasando con la derecha española. La mentira permanente ha dejado de funcionar como combustible y se ha convertido en su propio veneno. El caso del fiscal general quedará como una advertencia. Una advertencia a todos los poderes, mediáticos, judiciales o políticos, de que la verdad, aunque tarde, acaba encontrando su voz. Y a veces, esa voz no viene de los grandes despachos, ni de los jueces, ni de los políticos. Viene de un periodista que se atreve a hablar claro. Porque la verdad, cuando se dice sin miedo, no necesita gritar. Y ese fue el golpe final. Campos no defendió a nadie. Defendió algo, el derecho a no ser engañados, el derecho a saber. Y ese derecho, en un país donde los bulos se fabrican en serie, vale más que 1000 discursos. La pregunta ahora no es qué pasará con el fiscal general, ni cómo responderá Ayuso. La pregunta es si este país está dispuesto a mirar de frente a su propio espejo mediático y preguntarse cuánto de lo que creemos saber es verdad. Si lo hace, si la ciudadanía empieza a exigir verdad con la misma intensidad con la que otros exigen poder, ese será el principio del cambio más profundo. Porque la democracia no se defiende solo en las urnas. Se defiende cada vez que alguien se niega a mentir. La verdad no grita, no insulta, no se vende. Solo espera a que alguien tenga el valor de contarla. Y cuando eso pasa, el poder tiembla.